Mi nombre es Ricardo y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el que les hablaremos de temas bastante interesantes. El día de hoy tenemos de invitada a una amiga que nos hablará más a fondo de qué consiste este video. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, como dijo mi amigo Ricardo, el día de hoy les presentaremos unas mesas redondas por parte de nuestros compañeros de segundo de secundaria del Colegio México Nuevo Campus Santa Anita, que han estado trabajando bastante para obtener unos resultados dignos de un reconocimiento. Este proyecto se enmarca dentro de la asignatura de Lengua Materna 2. Sí, efectivamente, han hecho unos trabajos fantásticos, pero creo que lo mejor antes de empezar será dar una breve explicación de qué es una mesa redonda. ¿No lo crees, Marifer? Claro, buena idea. De hecho, ahora que lo mencionas, creo que es bastante importante recalcar eso. Claro, para aquellos que no se acuerden muy bien y nos sigan el paso a lo largo de este video. Ah, estoy de acuerdo contigo, pero espera, ¿acaso no recuerdas lo que es una mesa redonda? ¿Qué dices? Claro que lo sé. Entonces, ¿qué es? Tú continúa. Bueno, está bien. Ok. La mesa redonda es un tipo de... ¿Qué haces? ¿Qué? Son solo palomitas. ¿Quieres? No, gracias. Mejor comienzo con la explicación, ¿no lo crees? Bueno, las mesas redondas son una situación comunicativa oral en la que participan personas expertas en un tema o conocedoras de este, quienes lo exponen desde diferentes puntos de vista ante una audiencia o público. ¿Ya te acordaste, Marifer? Oh, sí, ya recuerdo. El objetivo de una mesa redonda es dar a conocer información diversa sobre un tema o asunto determinado, y así difundir, ampliar y enriquecer el conocimiento en torno a este. Exacto. En cuanto a los participantes, la mesa redonda intervienen de 3 a 6 especialistas en un tema o expositores que han hecho una investigación previa sobre el tema acordado para poder participar. También interviene un moderador o coordinador, quien se encarga de presentar a los integrantes, controlar el tiempo y evitar conflictos entre ellos. Al final de la sesión, el moderador da un breve resumen o conclusión y otorga la palabra al público para hacer preguntas. Efectivamente, en cuanto a la organización de una mesa redonda, puede variar de acuerdo al tema, pero por lo general son 4 etapas. La primera es la introducción del tema y la presentación. La segunda es el desarrollo de las exposiciones y discusión. La tercera son las conclusiones y la cuarta son la ronda de preguntas y respuestas. Como pueden ver, todos tienen algo en común y eso es el tema. Un tema el cual es importante para todos los habitantes de este país. Claro que sí. El tema que estará tocando en estos videos es sobre las comunidades, culturas y lenguas indígenas de México. Todo desde una perspectiva profesional y preparada con datos de buena fuente, fuentes las cuales podrán consultar en la descripción de cada video. Nuestros compañeros les darán un panorama mucho más grande que sobre el tema. Pero antes, ¿me podrías dar un poquito de palomitas? También quiero un poco, ándale. Sí, claro, pero ahora dejemos que nuestros verdaderos maestros de las mesas redondas hagan su magia. Y sin más que decir, disfruten del espectáculo. Buenos días, mi nombre es Pablo Dávila y voy a ser el moderador de esta mesa redonda. Hoy vamos a hablar sobre la situación actual de las comunidades indígenas en México. Regina y Johanny participarán como defensoras de los derechos de las comunidades étnicas. Mabel, Sofía y Valeria nos acompañan de una comunidad indígena. Sergio y Miranda van a decir algunas estadísticas y Briana viene como representante de una comunidad indígena y nos va a contar algunas de sus características. Quiero empezar preguntándole a Regina si me puede decir algo sobre los derechos de los indígenas y algunos de sus derechos que no siempre son respetados. Ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a libre determinación. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas que no siempre son respetados son derecho a la igualdad, derecho a la identidad social y cultural, derecho al desarrollo
desarrollo, derecho a la tierra y la utilización de sus recursos y derecho a la educación. Ahora tú, Johanny, ¿me puedes platicar en qué consisten estos derechos y qué opinas de que no siempre son respetados? Sí, claro, empezando por en qué consisten estos derechos. A la igualdad significa que todo ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar de sus derechos. El derecho a la identidad social y cultural consiste en el derecho de todo grupo étnico, cultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura y ser reconocido como diferente, conservar su propia cultura y patrimonio cultural. Derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político. Derecho a la tierra y la utilización de sus recursos. Derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y territorios y recursos. Los estados deberían establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar su conservación y protección sin discriminación. Derecho a la educación. Es un derecho humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas. Desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas. ¿Y ahora qué opino sobre que no siempre se respetan los derechos de los indígenas? Yo opino que no tendría por qué pasar por ello ni los indígenas ni nadie, porque los pueblos indígenas como un grupo social tienen derechos humanos por el simple hecho de existir, porque por el hecho de que sean un grupo social, tengan identidad social, costumbres y cultura, tradiciones y otras cosas, deben ser respetados porque son iguales a nosotros. También tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones y también formamos grupos sociales con amigos, familia, etcétera. Entonces no hay el por qué denigrar a alguien por el hecho de tener todo lo mismo a nosotros, pero hacerlo de diferente manera. Después de todo, los grupos indígenas son parte de nuestros orígenes, de nuestra historia y de nuestra variedad cultural, y que gracias a ellos tenemos una gran variedad de cultura y son importantes porque cada uno de nosotros nos aportan diferentes tradiciones, costumbres, lenguas, formas de vestir, comer, entre otras cosas. Por lo tanto, no son menos personas ni menos humanos, son iguales e importantes que todos. Por lo tanto, no tenemos por qué no respetar sus derechos ni negárselos. Muchas gracias por compartirnos esta información y tu punto de vista. Ahora, cambiando un poco de tema, quisiera hacerles un par de preguntas a Valeria, Mafer y Sofía. Empezando por ustedes, Valeria y Mafer. ¿Qué opinan sobre la discriminación que se les hace a las comunidades indígenas por el simple hecho de ser indígenas? Y si alguna de ustedes me pudiera contar alguna anécdota que tengan sobre algún momento en el que no se hayan sentido discriminadas por pertenecer a alguna comunidad, tienen otras costumbres, etcétera. Las escucharemos con mucha atención y estaremos muy agradecidos de que compartan esta información con nosotros. Hace varios años iba saliendo de mi comunidad hacia la ciudad porque iba a comprar algunas cosas. Cuando salí de la tienda me di cuenta que las personas que estaban ahí se empezaron a reír de mí. No era una persona ni dos, eran cinco. Me dio demasiada tristeza que se estuvieran riendo de mí de esa forma. No entendía por qué se estaban haciendo eso, hasta que se me acercó una señora y me dijo que se estaban riendo de mi vestimenta. Muy apenada me fui corriendo de ahí. Después de ese mismo día, en la noche, me di cuenta que no tenía por qué sentirme avergonzada de mis raíces, costumbres y tradiciones, y mucho menos de mi vestimenta. Me duele tanto que en la actualidad las personas se burlen de mí por todo, sin conocerte. Muchas gracias por esta anécdota. Ahora tú, Sofía. Yo sé que hoy en día los asesinatos de personas y comunidades indígenas en México son muy comunes. ¿Me podrías platicar de algún caso que tú conozcas sobre asesinatos hacia personas de estas comunidades étnicas y qué opinas sobre ello? Mi opinión sobre el tema es de que nos matan a nosotros por ser indígenas, es que no se me hace justo que nos maten solo por tener costumbres diferentes, maneras de vivir diferentes, comidas diferentes, etcétera. ¿Por qué debemos morir por no ser iguales que los demás? ¿Por qué nuestras vidas valen menos que las de ellos? Si fuéramos iguales que ellos, ¿nos dejarían de matar? Ese tipo de preguntas se me vienen a la mente cada vez que aparece algún caso de que mataron a alguno de los nuestros. De verdad que eso está muy mal y me enoja y a la vez me entristece. Ahí les va un caso. 10 músicos indígenas fueron asesinados a tiros y sus cuerpos fueron quemados tras una emboscada en el sur de México. Los miembros del grupo Sensación Musical regresaron a su comunidad en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, cuando fueron atacados presuntamente por miembros del cartel
los ardillos, según autoridades locales. La Fiscalía Estatal dijo que estaban investigando el caso, pero no ofreció mayores detalles este sábado. Las víctimas, todos hombres, tenían entre 15 y 42 años. Eran indígenas de la comunidad nahua de Alcozacán, que regresaban a casa el viernes después de una presentación musical el día anterior, el Tlalpan. Ese es un caso de miles, eran solo músicos, no habían hecho nada malo, aún así murieron. Gracias por compartirnos lo que sientes. En verdad me entristece mucho saber que todo esto pasa en México. Ahora ustedes, Miranda y Sergio, siguiendo un poco con todo este tema, quisiera que me enseñaran o me dijeran algunas estadísticas de cuántos indígenas hay en México para darnos un poco la idea, y además estadísticas de cuántas personas de estas comunidades pueden ir a la escuela, ir al sector de salud, etcétera. ¿Cuántas personas indígenas hay en México? En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas y de ellos 7.382.000 son hablantes de unas de las 68 lenguas indígenas. ¿Cuántos pueden ir a la escuela? Según los datos de la Dirección General de Educación Indígena DIGI, las escuelas de educación indígena en México las escuelas de México suman en total de 25.63 en educación 2, 150 en educación preescolar y 9.547 y en educación primaria 9.966. Ahora tú, Sergio, o Miranda. En México hay 16.933.983 indígenas que representan el 15.1% de la población total. México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluricultural desde 1992. Gracias por compartirnos estas estadísticas. Ahora tú, Briana, que vienes representando a una comunidad indígena, ¿nos puedes compartir cómo es la vida de donde usted nos acompaña? Sus costumbres, tradiciones, lenguas, comidas, etcétera. Yo vengo representando a los huicholes. Los huicholes son parte del pueblo mexicano. Viven actualmente en el norte de Jalisco y parte de Nayarit, Zacatecas y Durango. Arriba de la sierra que atraviesa estos estados viven bastante aislados. Conservan hasta ahora costumbres muy antiguas, de las que están muy orgullosos. Los huicholes construyen sus casas con lodo, piedra y carrizo, con techos de paja y pisos de tierra aplanada, y casi siempre las hacen con 1 o 2 cuartos de un patio. Los hombres visten pantalón y camisa de manta blanca con algunos bordados, faja y sombrero, y las mujeres falda amplia, blusa de percal, un paliacate sobre la cabeza y en ocasiones cuchiquemit, que es un pequeño jorongón triangular. Los huicholes cultivan maíz, frijol y calabaza. También crían vacas y ovejas. Además se dedican a la artesanía, la cual está muy relacionada con sus creencias. Los huicholes siempre quieren las cosas de la naturaleza, como se quiere a un familiar cercano. Dicen que sus abuelos con el sol y el fuego, sus abuelas la fertilidad, la luna y la tierra, sus tías la lluvia y las tormentas, y sus hermanos mayores el maíz y el peyote. Por eso en sus bordados y en otros trabajos artesanales representan al sol, el fuego, a la luna, la tierra y la lluvia. Gracias por compartirnos esta información, Briana. Siempre es muy interesante escuchar de estos temas. Ahora que estamos casi por terminar, quería preguntarles a ustedes públicos si tienen alguna duda sobre nuestro tema o quisieran saber la opinión de alguna de las personas que nos acompañan este día. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las comunidades indígenas en la actualidad?
Sería la pobreza, falta de acceso a los servicios de salud, la educación o discriminación, algunos de los problemas que los indígenas enfrentan pues en el país. Gracias. Ahora es tiempo de dar nuestra conclusión. Por todos creo que nadie está de acuerdo con los tratos de que algunas veces se les da a las personas indígenas por el simple hecho de ser indígenas o cualquier otra persona. Tampoco estamos de acuerdo con que maten, discriminen, etc. Todos tenemos los mismos derechos y no tenemos por qué negárselos a nadie, ni por su color de piel, etnia o cualquier estereotipo que tengamos sobre las personas, por las personas, sea físico, mental o espiritual. Bueno, muchas gracias por acompañarnos este día. Se los agradecemos muchísimo tanto a las personas que conforman esta mesa de ronda como al público. Nuevamente, muchas gracias.